Hola a todos. En este vídeo vamos a comprobar las distintas funciones que nos da JavaScript para manipular el DOM, es decir, para manipular el documento HTML. En concreto, veremos funciones para añadir elementos y para borrar elementos. Como siempre, hemos creado un proyecto con ejemplos para esta unidad y una carpeta donde vamos a tener un HTML y su JavaScript asociado. Dentro del JavaScript hemos definido un manejador de evento para la carga de página. Y aquí dentro vamos a poner el código en el cual vamos a crear elementos de DOM. En este caso, dado que no vamos a acceder a ningún elemento ya existente, no sería imprescindible tener el código dentro del evento de carga de página, pero es una práctica recomendable. Bien, el objeto document nos da un par de métodos que nos permiten crear elementos. El primero de ellos se llama createElement. Y lo que va a hacer este método es devolver un objeto DOM. Lo que le pasamos es el tipo de etiqueta HTML que queremos crear. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo párrafo, lo que haremos será llamar a document createElement pasándole el nombre de la etiqueta HTML, P. Y lo que tendremos que hacer, como devuelve un objeto, es meterlo en una variable. Por otra parte, todos los elementos del DOM tienen un método que se llama appendChild. Lo que hace este método es añadir un nuevo nodo hijo dentro del elemento que yo estoy llamando. Lo normal es que si queremos añadir al body, es decir, a la etiqueta principal de la página, hagamos document.body, pues document tiene una referencia al propio body, appendChild, el elemento que acabamos de crear. Lo que está haciendo esto es añadir el párrafo que hemos creado al body. Repito, la función createElement pertenece a document, siempre tendremos que llamarla con document, pero la función appendChild puede ser llamada en cualquier elemento del DOM, en cualquier objeto del DOM. Vamos a mostrar la página y veremos que nuestra página HTML en un principio tenía un párrafo y si comprobamos con el inspector de HTML, una herramienta que vamos a usar bastante a partir de ahora, veremos que se ha creado un nuevo párrafo. Pero en este caso, el párrafo está vacío. La manera que se recomienda para añadir contenido al párrafo es crear un nuevo objeto de tipo TextNode. ¿Cómo se hace esto? Pues nuevamente, document, el objeto document, tiene un método que se llama createTextNode. Y lo que recibe este método es el texto que vamos a añadir a la etiqueta HTML. Por ejemplo, este es otro párrafo. Nuevamente, como se devuelve un objeto, lo que tendremos que hacer es meterlo en una variable. Var texto igual a document createTextNode, el texto que vamos a meter dentro del elemento. Bien, esto representa lo que tenemos entre la apertura y el cierre de la etiqueta que hemos creado anteriormente. Lo que tenemos que hacer es meter este texto dentro de la etiqueta. ¿Cómo hacemos eso? Pues llamando dentro del objeto que representa la etiqueta HTML al método appendChild. Y para ello le pasaremos el texto que hemos creado. Vamos a comprobar en primer lugar que esto funciona y veremos que ahora ya sí se muestra el párrafo que hemos creado y se está añadiendo al final del body, justo después del div que ya existía, porque appendChild lo que hace es añadir al final. Resumiendo, para crear un elemento HTML con un contenido dentro, tenemos que crear un elemento con createElement y otro elemento y un nodo de texto con createTextNode. Y a continuación introducir el TextNode dentro del elemento que hayamos creado. Esto es lo que estamos haciendo aquí, introducir el TextNode dentro del elemento. Posteriormente meteremos el elemento dentro del padre. En este caso el padre es body, pero podría ser cualquier otro elemento de la página. Vamos a comentar este párrafo
Y como veremos, teníamos un div en nuestra página al que vamos a dar un ID para acceder más fácilmente. Capa 1. Pues igual que hemos añadido el párrafo al body, con lo cual lo añadía al final de la lista de elementos, es decir, después del div que ya existía, podíamos haber hecho lo siguiente. Vamos a ir poco a poco. Var capa 1 igual a document.getElementById capa 1. Con esto tenemos una referencia al div. Y posteriormente podemos hacer capa 1.appendChild párrafo. ¿Qué estaremos haciendo ahora? Añadir el párrafo dentro de la capa que ya existía. De otro modo, lo añadíamos después de la capa que ya existía. Es importante recalcar la diferencia con el método que usábamos en temas anteriores para añadir elementos al documento HTML. Lo que solíamos hacer era un método parecido a document.body.innerHTML, es decir, usábamos la propiedad innerHTML para añadir los elementos que nosotros queríamos. Párrafo, este es un párrafo. Y si posteriormente queríamos añadir otro párrafo, poníamos document.body.innerHTML igual a abro etiqueta, este es otro párrafo y cierro etiqueta. Bien, obviamente lo que deberíamos de hacer es primero añadir un primer párrafo y si queremos añadir otro, hacer que la nueva cadena se concatene con la que ya teníamos dentro de innerHTML. Podemos comprobar. Body. Podemos comprobar que en efecto se han añadido los dos párrafos. No se añaden porque he metido la pata ahora. En efecto se ha añadido primero un párrafo y luego otro párrafo. Sin embargo, JavaScript recomienda utilizar los métodos que hemos visto para modificar el DOM, es decir, createElement y createTextNode. Por una parte, porque son mucho más eficientes en cuanto a tiempo de ejecución. Por otra parte, el código que vamos creando es mucho más modular y fácil de mantener posteriormente. Y por último, nos es mucho más fácil decir en el momento en el que queremos añadir nuevos párrafos. Pues de lo contrario, tenemos que ir siempre componiendo la cadena poco a poco y no podemos, por ejemplo, añadir párrafos al principio o al final. Con lo cual, a partir de ahora, este método va a quedar de recomendado o prohibido y vamos a utilizar el nuevo método que hemos visto para añadir elementos al DOM. Bien, por otra parte, tenemos un método para quitar elementos del DOM. Lo que tenemos que hacer es llamar al método removeChild de un elemento para borrar su hijo. Lo que recibe este método es una referencia al hijo que voy a borrar. Por ejemplo, podemos llamar a removeChild párrafo y lo que tendríamos que hacer es llamar a capa 1.removeChild párrafo. Lo que está haciendo esto, podemos comprobar que si no llamamos a removeChild, tenemos el segundo párrafo que hemos añadido, pero si llamamos a removeChild, hoy tengo el pulso malo, removeChild, veremos que se ha eliminado este hijo. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos la referencia al elemento que queremos borrar, normalmente porque hemos accedido con él a través de document.getElementById, pero no tenemos referencia al padre. Con lo cual lo que tenemos en cada elemento es una referencia a su padre a partir de parentNode. Con lo cual podemos llamar a párrafo.parentNode
punto remove child párrafo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos borrar un elemento, obtenemos una referencia a dicho elemento, llamamos a el padre de ese elemento con parentNode y llamamos al método removeChild del padre, pasándole una referencia a mí mismo. Podemos comprobar que este procedimiento también funciona. Con lo cual, en este vídeo hemos visto procedimientos básicos para crear elementos y para borrar elementos. En el próximo vídeo profundizaremos un poco sobre este tema.